Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Enrique Ferrer Úbeda, Team Manager de Banco Mediolanum y uno de los responsables de aquí de la zona de Alzira. Mi misión es muy rápida, simplemente agradecer y presentar. En primer lugar, agradecer a todos ustedes que estén hoy aquí. Última hora de la tarde, el tiempo que tampoco es el mejor del mundo, hace un poquito de frío y demás, así que para nosotros de verdad que es un lujo y un orgullo ver que el aforo está lleno y siguen entrando gente. Para nosotros de verdad súper agradecidos a toda la asistencia y por supuesto agradecer a todos los organizadores de esta Semana de la Economía, especialmente a Idea Alzira, a la Asociación Empresarial de Alzira y al Ayuntamiento por hacer este magnífico evento posible, que de verdad año tras año se supera y para nosotros es un lujo el seguir participando, incluso por tercer año consecutivo, ser patrocinadores y ponentes al mismo tiempo. No es baladí para nosotros estar de nuevo aquí por tercer año consecutivo, como les decía. Al final compartimos unos valores. La Semana de la Economía nace como un espacio de difusión, de reflexión, de compartir conceptos del ámbito económico destinado al público en general, haciendo focus en las personas. Y en nuestro caso somos un banco especializado en el asesoramiento financiero, con un sesgo especial en la gestión del patrimonio y en el que para nosotros la pieza clave es la relación entre el profesional asesor y el cliente, con lo cual focus también en las personas, por lo tanto encantadísimos de todo corazón de continuar estando aquí. Y en cuanto a la ponencia, los años anteriores hablábamos de razoptimismo. El razoptimismo trata de dar una visión más positiva del presente y del futuro con datos objetivos, y este año hemos querido hacer una ponencia totalmente novedosa, cambiando de tercio y enfocándonos más en la parte emocional. En concreto vamos a hablar de finanzas conductuales, vamos a hablar de esos sesgos que influyen en las decisiones que afectan en materia financiera. Y para ello contamos con un ponente de absoluto lujo, José Luis López Álvarez. José Luis es Group Manager de la zona de Madrid, así que ha tenido el detalle, el cual le agradecemos enormemente, de venirse expresamente hoy aquí, aunque es valenciano de cuna, por lo tanto el esfuerzo ha sido menor. Y la realidad es que esperemos que disfruten mucho de la ponencia. Al concluir tendremos un vino de honor en el claustro y darles las gracias por estar aquí. Así que adelante, José Luis. Muchas gracias, Quique. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía Quique, la verdad es que es un auténtico placer. Yo encantado de poder volverme de Madrid, porque como en la terreta no se está en ningún sitio. Yo, bueno, después de 15 años en la entidad, hace 9, decidí partir a Madrid, pero vamos, estoy encantadísimo de estar aquí porque tengo a la familia. De hecho, estoy en 3 semanas en Madrid, pero el fin de semana duermo en Picassent, en el pueblo, ¿eh? O sea, que vivo en Picassent, me refiero. Entonces, para mí es un auténtico placer. Bien, hoy vamos a hablar de finanzas conductuales, vamos a hablar de cómo influyen las emociones a la hora de tomar, pues evidentemente, decisiones financieras, cuando ahorramos, por qué ahorramos, cómo ahorramos, dónde invertimos. Y el objetivo va a ser hacerlo de la forma más dinámica y amena posible y aportar, como siempre, el máximo valor. No pasaremos de las 8, ¿vale? Porque el objetivo es poder disfrutar después del cóctel del vino español que ha comentado Quique, pero sí que intentaremos, sobre todo, profundizar, aportar valor y ser útiles, que creo que a día de hoy es lo más importante y lo más relevante, ¿no? Vamos a empezar directamente en 3 tramos. Primero, sí que, por respeto a todos los asistentes, queremos dar ciertos datos de la entidad para que conozcáis quién os habla más allá de la persona. Después analizaremos qué son en sí las finanzas conductuales y, por último, daremos soluciones de lo que desde nuestro punto de vista es la clave para poder tener un beneficio económico futuro y poder cumplir nuestras metas financieras. Mirad, el grupo Banco Mediolanum, donde pertenecen las personas que hoy os han invitado, gestionamos en torno a 156.000 millones de euros, como se puede observar, y somos aquí en España unos 1.600 family bankers, asesores financieros que escuchan, entienden, analizan, valoran y a partir de ahí proponen.
Y si os fijáis, somos una entidad a nivel europeo, estamos en Italia, estamos en Luxemburgo, en Irlanda, en Alemania y evidentemente aquí en España. Hay unos datos que para nosotros son clave, sobre todo a la hora de dar tranquilidad, dar seguridad y dar garantía, ¿no?, a los clientes. Y es un poco, si me coge, es un poco la solvencia, la morosidad y el ROE. Es decir, cuando nosotros analizamos dónde quiero invertir mi dinero, en qué banco quiero depositar mi capital, lo primero que tengo que ver es cuán solvente es. Porque si viene un escenario de estrés como el 2011, pues evidentemente se puede sufrir, se puede pasar mal, y estar en una entidad solvente es lo que te va a dar tranquilidad y seguridad. 1. Ratio de morosidad, cuán morosa es la entidad. Estamos muy por debajo de la media del sector, y en cuanto a ROE, que es beneficio generado, estamos muy por encima de la media. Esto es lo que da seguridad. Pero hay un dato que yo os diría, si trabajáis en otra entidad aparte de Mediolanum, o bien que no sea Mediolanum, que es el dato del ratio de liquidez. El ratio de liquidez para mí es importante por una sencilla razón, porque es el Liquidity Coverage Ratio. ¿Qué es el Liquidity Coverage Ratio? Es el dinero que los bancos tenemos en cuentas corrientes, depósitos y letras, activo libre de riesgo, partido los reembolsos netos en un periodo de 30 días. ¿Qué es lo que le pasó a Banco Popular? Pues que este denominador fue subiendo, subiendo, subiendo y se quedó en cero. ¿Por qué? Porque había muchas retiradas. Nosotros tenemos un 400% de ratio de liquidez y eso quiere decir que en caso de estrés vosotros podéis sacar el dinero tranquilísimamente de una entidad como la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de todo esto, hay un factor clave que es que estamos dentro del Banco Central Europeo. De todas las entidades que hay a nivel europeo, solo 112 están cubiertas y bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Por lo tanto, vosotros estáis respaldados y asegurados por el Banco Central Europeo, que nos vigila para valorar, proponer y sobre todo decirnos cómo daros las mejores gestiones y el mejor servicio de asesoramiento. De hecho, hay un dato más y es la encuesta de Stiga. Mirad, Stiga es una consultora independiente que lo que hace es analiza todas las entidades del sistema financiero español, 17 actualmente. Nosotros durante 6 años hemos sido el banco con la entidad con los clientes más satisfechos de la banca española. Pues bien, por 7º año consecutivo, gracias a ustedes, gracias a vosotros, somos el banco con los clientes más satisfechos. Y eso es sobre todo por el gestor, por la persona que hoy os ha invitado a estar aquí, que es el profesional que da ese servicio de asesoramiento y de escucha real. Escuchar para entender, no solo para contestar. Por lo tanto, en ese sentido, también muy, muy agradecidos. Ahora bien, hay un indicador que es importante, que es la capitalización bursátil de una compañía. Es cómo ha evolucionado en bolsa. Pues fijémonos, esta es la evolución de Banco Mediolanum, del grupo, en los últimos 15 años. Fijaros el gap, la diferencia que hay entre Mediolanum y otras entidades del sector financiero. Sin poner nombres, por supuesto, siempre por respeto, pero es que consideramos que es trascendental estar en una entidad de presente, pero también de futuro, y que los fondos soberanos y que aquellos institucionales y grandes corporaciones apuesten por la marca, apuesten por Mediolanum desde el punto de vista bursátil. Y a partir de aquí también hay una serie de factores que es importante tener en cuenta y es cómo gestionamos el patrimonio. ¿Qué analizamos? Analizamos activo, hipotecas, analizamos protección, seguros, pero seguros realmente interesándonos por la persona, analizamos activos financieros, fondos, planes de pensiones, cualquier tipo de producto financiero, analizamos también las sucesiones, las herencias, es decir, hacer una fotografía completa y real del cliente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder aportarle el máximo valor. Eso es Mediolanum. Yo, de hecho, siempre digo una cosa. De todos los datos que hemos dado, cuando hablo con alguien le digo, ¿qué sabe usted de su banco? ¿Qué sabe usted de solvencia? ¿Qué sabe usted de morosidad? ¿Qué sabe usted de liquidez? ¿Qué sabe usted de capitalización bursátil? ¿Por qué? Porque tenemos que exigirle al banco que nos dé números, que nos dé datos, porque le estamos prestando lo más valioso que tenemos, y es el esfuerzo de toda una vida, que es dinero. Bien, esa es la primera parte, que es la parte de la entidad. Ahora ya vamos a entrar en materia. Esta quería que fuese la parte más corta.
Vamos a hablar de finanzas conductuales. Y las finanzas conductuales, que en Estados Unidos se analizan muchísimo a la hora de ver cómo gestionar el patrimonio de los clientes. Si ves que me acerco mucho aquí, os habéis dado cuenta, ¿no? El mando, que desde ahí no va, desde aquí sí. Mirad, las finanzas conductuales es una corriente del pensamiento que lo que dice es, oye, los partícipes que hay en el mercado, que compran, que venden, no son tan racionales como la teoría dice. Al final, en definitiva, lo que nos está diciendo es, la gente compra muchas veces con la emoción, pero justifica con la razón. Y eso en economía pasa exactamente igual. En inversiones exactamente igual. Yo hago cualquier tipo de transacción muchas veces desde un punto de vista más emocional que racional. Y hoy vamos a poner, digamos, los puntos sobre las íes en ese sentido. Mirad, todo empezó con Benjamin Graham en el año 48. Él escribió un libro que se llama El inversor inteligente. A día de hoy podríamos decir tranquilamente que se puede usar. Este hombre es el profesor de Warren Buffett. Warren Buffett os sonará un poquito más, pero este fue su profesor en Columbia, ¿no? Y siempre ha dicho que ha sido la persona que más le ha aportado. Os animo a leer este libro, aunque es un poco denso, pero sí que es verdad que es de 10. ¿Y qué es lo que provoca en nosotros un tema emocional? Cosas como la geopolítica, por ejemplo. Nosotros tenemos inversiones, tenemos fondos, tenemos gestión y muchas veces nos damos cuenta de una cosa. Y es que cuando sale este hombre diciendo algo o poniendo un tuit, que es la persona que vamos a ver a continuación, nos damos cuenta que hay un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial de Trump. Y ahí es donde las emociones proliferan. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, analizando un poco cómo funciona la estrategia, hay muchos factores, vamos a verlos aquí, que influyen. Cuando vemos problemas en Irán, cuando vemos problemas en China hay ahora mismo una guerra que es la guerra de la inteligencia artificial, que como muchos de vosotros sabéis y muchas veces se ha comentado, es como la carrera espacial de la época contra los rusos, pero en inteligencia artificial. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuanta más información tengas, evidentemente, muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que antes sabían dónde estábamos porque en Facebook subíamos una foto bañándonos en una piscina en Bali. Pero es que ahora con ChatGPT lo que hacemos es subimos el análisis de sangre para que nos lo explique. Y ya está pasando. Entonces tienen más información que nadie. Por eso esa guerra entre DeepSeek, entre ChatGPT y distintas áreas, ¿no? Aparte de todos los conflictos de Irán y todos los conflictos que hemos estado viendo desde el punto de vista de Venezuela. Incluso Europa ha tenido que hacer alianzas con la India en un acuerdo comercial que venía de 180.000 millones en una negociación durante 20 años que ahora se va a duplicar. ¿Por qué? Esto también le interesa a Trump, porque nos desprendemos más de los chinos, en este caso, en esas transacciones, y vimos la reunión con von der Leyen y Modi, que es el primer ministro de la India, donde se llegaron a numerosos acuerdos, ¿no? Eso es una parte, que es la geopolítica, pero hay otra parte, que es la parte de los mercados. Son los mercados financieros. Y aquí el factor que genera un impacto emocional es este. Los tipos de interés suben, me asusto, bajan, me alegro, analizo cómo funcionan y a partir de ahí actúo. Todo esto impacta y genera, evidentemente, miedo y genera un impacto emocional negativo. Mirad, esta es la incertidumbre que han generado las noticias, las situaciones, las gestiones desde el COVID hasta el Liberation Day de Trump. Todo esto son situaciones que generan miedo. Todo esto son situaciones que generan volatilidad. Impactan desde el punto de vista conductual. De hecho, hay un factor que llaman VIX, que es un índice que le llaman el índice del miedo. Cuando sube es porque hay mucha volatilidad. Y normalmente la gente se asusta. Fijaros, esta era la parte del Liberation Day de marzo, cuando salió Trump con el cartel poniendo los aranceles, ¿no? que iba a generar. Pues fijémonos, cada toque de volatilidad, si vemos arriba, es un toque de oportunidad. Vemos aquí 2020 coronavirus, VIX, momento de entrada. Liberation Day,
momento de entrada. Momentos que a priori son negativos son los momentos en los que se refleja la gran oportunidad desde el punto de vista financiero. Por eso es tan importante gestionar el tema de las emociones. De hecho, hay un libro que se llama Lo que nunca cambia en un mundo cambiante, de Morgan Housel. Normalmente su libro estrella es The Psychology of Money, en el que habla de que muchas veces la gente, cuando habla con empresarios, les preguntan ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿O qué va a cambiar? Lo que no se pregunta es qué no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar muchas veces va relacionado con el factor humano, va relacionado con cómo vivo yo mi día a día y cómo afronto ese día a día. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal. De hecho, fijaros, estos son los grandes bancos a nivel mundial. En el año 2024 dieron una previsión de dónde iba a terminar el SP500. En qué puntuación iba a tener. Fijémonos, unos decían 5.400, 5.300, 4.200. ¿Qué pasó a final de año? Pues lo que pasó a final de año es que se equivocaron todos. Por eso hacer previsiones en el corto plazo normalmente carece de sentido. Es muy sencillo. Es precisamente por esto, porque las desviaciones nos afectan. De hecho, hay un libro que es de Behavior Gap que habla de la diferencia que hay cuando vemos una inversión entre la propia inversión, lo que ha generado un fondo, un bono, una acción, un producto X y la rentabilidad que realmente ha obtenido el ahorrador, el inversor. Y hay un gap, un hueco brutal que viene de la toma de decisiones irracionales, totalmente emocionales, que lo que hacen es mermar nuestro poder adquisitivo. De hecho, fijaros en esta gráfica, no sé si hay otro mando, por casualidad, no, pues iré yo tocando desde aquí. Salgo, entro. Mirad, esta es la rentabilidad del SP500, ¿vale?, del mercado americano en los últimos 20 años. Y la rentabilidad media del inversor es un 3,6%. Es decir, quedando separado como aquel que dice, si las emociones no hubiesen afectado, hubiese obtenido mucha mejor rentabilidad. De hecho, fijaros, vamos a ver un caso que es el caso del Magellan Fund. Vamos allá. Fijaros, aquí podemos ver, Peter Lynch empezó su carrera como profesional dentro del sector en 1977 gestionando un fondo de 20 millones de dólares y se convirtió en 13 años en un fondo de 13.000 millones de dólares. Fijaros la rentabilidad que obtuvo. Vamos a verlo. Llegó a generar una rentabilidad anual del 29%. Que levante la mano quien le hubiese gustado tener este fondo. ¿Ah? Yo creo que todos. Pero ahora viene lo bueno. Fijaros, más del 50% de las personas que invirtieron perdieron dinero. ¿Por qué? Una vez más, las emociones. Fijémonos, esto es la evolución del SP500 desde el año 77 hasta el año 90. $1 se convirtió en 6,60. Ahora vamos a ver la evolución del Magellan Fund, del fondo de Peter Lynch. Fijaros, $1 se convirtió en 28,14. ¿Qué pasa? Que la línea no era la roja, que es la que a nosotros nos gustaría, todo recto y siempre hacia arriba. Había volatilidad por el camino. De hecho, había momentos en los que parecía que Peter Lynch era el gran gestor de bolsa y habían otros momentos en los que de repente decían Peter Lynch está perdiendo su magia. Habían momentos en los que volvía a crecer, de nuevo Peter Lynch ha perdido la magia. Volvía a crecer y de repente venía una época, un crack como el del 87 y decían el capitalismo ha muerto. Porque cayó en un día el mercado en torno a un 24-25%. Y la gente se salía. Sin embargo, el que se mantenía, evidentemente, generaba. Al final, si nos damos cuenta, lo que vemos es que los momentos de máxima oportunidad son los momentos de máxima tensión. Son los momentos en los que las personas huyen, reembolsan, venden, porque están viendo las noticias y dicen, esto no me gusta. Por eso es tan importante la estrategia. Mirad, Daniel Kahneman
Fue premio Nobel de Economía sin ser economista. El primer premio Nobel de Economía de la historia sin ser economista, siendo psicólogo. Y hablaba de las emociones. Tiene 2 libros. Uno, Noise, ruido, que tú dices, oye, tanto tiene para hablar del ruido, casi 500 hojas tiene sobre el ruido, cómo impacta en nuestro día a día. Y pensar rápido, pensar despacio. De hecho, hay un ejemplo que quiero compartir con vosotros, porque es un ejemplo que llaman el ejemplo del bate y la pelota. Y vamos a jugar un poco. Vamos a ver si conseguimos ver el resultado. El valor de ambos es 1,10. ¿Ok? Pelota más bate, coste, precio, 1,10. Y nos dicen que el precio del bate de béisbol cuesta 1 euro más que la pelota. La pregunta, ¿cuánto vale la pelota? No respondamos siempre hacia adentro, para que ya sabéis que hay truco y normalmente solemos fallar. Entonces no digamos nada. Normalmente, y esto se ha hecho en grandes universidades y escuelas de negocios, la gente dice 10 céntimos. Cuando la respuesta correcta es 0,05, es decir, vale 1 euro más que la pelota, 1,05 más 0,5, 1,10. Normalmente la gente contesta rápido. ¿Por qué? Porque esto también lo decía Kahneman, y es que tenemos 2 sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. Un sistema más emocional y un sistema más racional. El emocional es el que nos salvaba del león en los antepasados que teníamos de la prehistoria, digamos, y después tenemos el racional, que es el analítico. Pero todas las decisiones las tomamos con el emocional. De hecho, vamos a hacer otro juego, un pequeño juego. Imaginaros que yo os digo que tenéis que elegir entre 1 millón ahora mismo o 1 céntimo doblándose todos los días durante un mes. Esto lo estaba ensayando con mi mujer y me dijo, mira José, yo sé que tiene truco, pero tú me das 1 millón ahora y lo cojo, pero vamos, pero rápido, lo tengo clarísimo. Claro, ¿por qué hablo de esto? Porque si nos fijamos, cuando hablamos del concepto de interés compuesto, en el mundo de la inmediatez, vemos como el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, no hay casi emoción en el crecimiento. Vemos poquitos céntimos, no hay casi evolución, 1 céntimo, 2 céntimos, 4, 8, 16, 32, etc. Pero la bola de nieve, el interés compuesto, es lo que hace que se genere, lo que se genera en el tiempo. No quiere decir que con 1 céntimo vamos a llegar a 10 millones, evidentemente, pero conceptualmente hablando, yo siempre digo una cosa. El otro día me preguntaban, José Luis, ¿de qué es de lo que más se arrepienten las personas normalmente en el mundo de la inversión? Y dicen, de haber empezado tarde con el interés compuesto. El interés compuesto es una fórmula. Capital final, lo que obtienes es igual al capital inicial, lo que pones por interés, lo que generas más 1 elevado a n. El capital, si os fijáis, está multiplicando. La n está como exponente. ¿Qué es más importante, el tiempo o lo que aporto? El tiempo. Lo que pasa es que vivimos en el medio de la inmediatez. Vivimos en el tiempo del ya, de los reels rápidos, de quiero que me den un curso en 1 minuto. Y eso al final es lo que genera después frustraciones en general. Por eso yo siempre digo, el tiempo es el activo más valioso que tenemos, en inversión y en la vida, evidentemente. Por eso hay que vivirlo con las personas que realmente queremos. Fijaros, también siguiendo con la parte del interés compuesto. Esto es un libro que habla del camino a la riqueza o de la escalera de la riqueza, pero desde un punto de vista muy analítico, muy racional. Y hay 2 imágenes que me gustaría compartir con vosotros porque son bastante visuales. Aquella es, en una gestión patrimonial con una visión, aquí habla de muy largo plazo, estos son 40 años, puede ser 30 o 20, el impacto del resultado final en la inversión, el 7% de lo que has conseguido generar, imaginémonos 500.000, 1 millón, 2 millones, 100.000, cada uno X, el 7% de lo que has generado se crea en el primer año, pero tú no lo ves hacia mucho más adelante. De hecho, el otro gráfico lo que nos dice es, en una gestión en la que el interés compuesto genera valor en el tiempo, los 10 primeros años has generado prácticamente la mitad de lo que vas a conseguir en el futuro.
¿Por qué empezar pronto? Veo aquí a los jóvenes, por poco que sea, poquito a poquito, aportación periódica, coges un hábito, disciplina y crecimiento en el tiempo. De verdad que aporta muchísimo más valor del que pensamos. Ahora bien, todo esto, ¿por qué y para qué? Esto es muy sencillo. O sea, ¿hay que invertir? Sí. Una razón. Una, la inflación. Fijaros, aquí he puesto el dato desde el año 2015 hasta el 2025, cuánto es la merma del poder adquisitivo. Explicado de otra manera. Yo hace 5 años, ya no os digo ni 10, 5, iba a Mercadona con 50 euros y salía con un carro. Yo ahora voy a Mercadona con 50 euros y salgo con 2 bolsas de las pequeñitas. El 5 y el 0 es el mismo. Lo que compro con él es distinto. Imaginaros con 50.000 euros. Lo mismo pero multiplicado por 1.000 en valores absolutos. Hoy hay que invertir. Y cuando hablo de invertir, no hablo de variable, volatilidad o no volatilidad. Se puede invertir en activos conservadores, se puede invertir en bonos, se pueden invertir en fondos de renta fija, también en renta variable. Es decir, hay muchas opciones. Pero si yo no quiero que mi poder adquisitivo merme en el tiempo, yo necesito invertir. Este gráfico es demoledor, es lo que llamamos el dinero fiat, dinero fiduciario. ¿Cuánto valía un dólar en el año 88 y cuánto vale ese dólar hoy? 37 céntimos si hiciésemos la equivalencia en euros. ¿Cuánto ha crecido el mercado descontando inflación? Lo que pasa que con volatilidad. ¿Qué pasa? Que la volatilidad tiene que ser gestionada. Por eso es importante tener una persona a tu lado que te guíe, que te escuche, que te apoye y que esté contigo durante todo tu ciclo vital para realmente aportar valor, ¿no? De hecho, fijaros, esto es de Bloomberg, lo que vais a ver ahora, es como digamos una herramienta, también un medio digamos de comunicación, donde habla en 20 de enero del 2026, da una información. Al día siguiente da otra. Fijaros, un día dice Wall Street sufre su peor sesión desde el desplome de abril. Al día siguiente dice, las bolsas apuntan a su mejor día desde noviembre tras las declaraciones de Trump. Ha pasado un día. Allí todo el mundo nervioso vendiendo, aquí todos felices comprando. Aquí cuando ya ha caído materializas pérdida, aquí cuando ya ha subido compras más caro. Siempre. Es el ser humano. Son las emociones. Son esas finanzas conductuales que comentábamos. Es realmente el camino, ¿no? Fijaros un caso muy detallado y muy visual de cómo con mismos mercados y distintos comportamientos el resultado es radicalmente distinto. Esto es el MSCI, el mundo, donde nos gusta evidentemente estar de manera diversificada. Liberation Day, sale Trump y en las noticias vemos que viene la hecatombe. En el momento de la caída hay quien materializa una pérdida y se sale. Es esta persona que se va a efectivo, pasa el dinero a una cuenta, -8. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, porque le cuesta después entrar. Pero imaginaros que después, cuando ven las noticias que ya todo se ha tranquilizado, ya hay un tuit un poquito más positivo, entra. Mismo mercado, 0,8%. Imaginaros el que no hace nada. 4,1%. Imaginaros aquel que con una estrategia aporta más cuando el mercado ha caído. Ese 4 puede ser un 8, un 12, un 13, un 15. Mismo mercado, distintos comportamientos. Mismo mercado, distintas decisiones. Es decir, ¿cómo me impacta a mí cuando yo veo esto? ¿Qué genera en mí? Porque el mundo, si lo analizamos bien, es esto. Estos son las 1.644 empresas más representativas del mundo. El MSCI, donde nos gusta estar con nuestros clientes. La tendencia podría ser plana, alcista o bajista. Pero vemos como en el tiempo evidentemente es totalmente alcista. Y vemos que hay franjas rojas y franjas azules. Después del azul, ¿qué color viene? El rojo. Después del azul,
el rojo. En rojo son las épocas de crecimiento, calentamiento de la economía, en azul las épocas de enfriamiento, de caída de los mercados. Vemos el crack del 29, vemos Segunda Guerra Mundial, reunión en Bretton Woods y crecimiento con el Plan Marshall, vemos el año 73 la crisis del petróleo, año 87, 2000 las .com, 2008 Lehman Brothers. Es decir, año tras año es una concatenación de, desgraciadamente, desgracias, valga la redundancia, que hacen que el mercado se mueva. Sin embargo, las personas se despiertan todas las mañanas queriendo aportar, sumar y crear valor. E incluso con volatilidad, a largo plazo, el mercado siempre genera valor. ¿Por qué? Porque al final el mercado es una concatenación de momentos en los que se generan ciertas rentabilidades. Mirad, en la renta variable a nivel global, el 70% del tiempo el mercado está subiendo. Son las franjas que podéis ver con rentabilidad positiva, que están en la parte alta. En la parte baja veis cuando ha caído. Y fijaros la media es un 7,7%. Pero hay un dato curioso. Así como solo el 30% del mercado o del tiempo el mercado cae, el 100% de las veces, hay una caída. Todos los años. Si yo tengo un profesional a mi lado que me guía, sobre todo en esos momentos, es cuando yo realmente puedo generar valor en el tiempo. Que no es no solamente darte miedo, sino incluso aprovecharlo. De hecho, muchas veces se valoran los mejores días de mercado. ¿Cuándo son? Los mejores días de mercado siempre van pegados, unidos a los peores. Los mejores y los peores van juntos. ¿Esto qué quiere decir? Hemos puesto en rojo los peores días del mercado y en verde, peores y mejores. Rojo peores, verde mejores. Siempre están al lado. Por lo tanto, ¿cuál es mi idea? Mi idea es, oye, voy a analizar los mejores días históricos del mercado. Pues fijaros, 2008, 2008, 2020, 2020, 2009, 2020, 2008, 2009. ¿Os suenan esas épocas? 2008, 2009 Lehman Brothers, 2020 coronavirus. Los mejores días del mercado. También los peores. De hecho, fijaros en esta noticia. Es una noticia en la que aparecía el diario El País poniendo que Wall Street cede un 7,33. Hecatombe, caída, no tenía que haber entrado, mira que te lo dije, es que no era el momento, es que era muy pronto, es que, 10 de octubre del 2008. ¿El mejor día histórico de los mercados? 13, 2 días después. Imaginaros el que se salió. Yo vendo porque me da miedo. Imaginaros el que tenía una entrada progresiva, una estrategia de poco a poco ir comprando, que impactó muchísimo más. De hecho, fijaros el impacto que tiene realmente el mercado si yo me pierdo esos días. Si yo estoy fuera porque por miedo he vendido, todo es conductual, todo es emocional. Lo comparto con vosotros. Mirad, si tú quitas a largo plazo, durante un periodo de 20 años, los mejores días tu rentabilidad es un 0,1. Si quitas los peores 30, un 1,6. Los peores 10, 5 y pico. Pero es que si quitas o si te quedas invertido y encima aportas, no solo tienes un 8,8, sino que tienes mucho más. Porque recordemos siempre, un mercado que cae este mando, que no va muy bien la verdad, pero que va de 10 a 5, si cae un 50, para volver a 10, dobla, es por 2, es un 100. Cae un 50, sube un 100. Por eso es tan importante estar muy atento en momentos de volatilidad, porque el impacto en el rebote es muy potente desde el punto de vista de la rentabilidad generada en el tiempo. Mirad, esto es un estudio de Dalbar. Dalbar es una empresa que analiza a los inversores. Y hizo una comparativa de, oye, rentabilidad, si yo me quedo sentado en variable a largo plazo, y rentabilidad que ha obtenido el inversor. Pues fijaros, la media 10,65, el inversor siempre vemos, siempre menos. Ahora vamos a ver la parte de renta fija. Esto es demoledor.
¿Por qué? Porque normalmente el cliente de renta fija es mucho más conservador, no espera que haya tanta volatilidad, y aquí lo que ha pasado es que vivió el 2022, que fue una época en la que casi por primera vez en la historia, solo ha habido 3 situaciones a nivel histórico, cayó la renta variable y la renta fija. Por eso hasta para tener renta fija es importante tener a un Quique, tener a un Tony, tener a un Pepe, porque realmente es donde tú intentas aportar valor, ¿no? De hecho, yo hay una pregunta que siempre me hago, ¿no? Es decir, si todo está tan bien documentado, si realmente todo es tan sencillo, ¿por qué la mayoría de las personas no lo hace? Si el mercado de valores tiene una trayectoria brutal en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Una vez más, son las emociones. De hecho, había una reunión en la que Jeff Bezos le preguntó a Warren Buffett: oye, vamos a ver, tu estrategia de inversión es muy simple. ¿Me puedes decir cuál es el motivo por el cual la gente no está haciendo lo que tú haces? Porque hasta tú lo comentas, lo transmites, lo divulgas. Y él contestó de manera muy directa: nadie quiere enriquecerse despacio. Nadie. Analizamos las posiciones día tras día. Miramos a ver qué ha pasado o ha dejado de pasar. Analizamos al detalle todo y no, entre comillas, entendedme, respetamos los plazos temporales de los cuales hablaremos. Hoy en día, en un mundo rápido, volátil, complejo, en el que hacemos mucho caso a los impactos momentáneos, creo que es cuando más hay que reflexionar y cuando más hay que pensar en los básicos. En los Benjamin Graham, en los Warren Buffett, en los Peter Lynch, en los Richard Thaler, en Daniel Kahneman. Es decir, en esa vorágine de productos que suben un 50, bajan un 70, suben un 20. Calma. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que el futuro, bien de mis hijos o mi futuro. No hay nada más importante. Por eso, para nosotros siempre hemos creído y siempre creeremos en la tecnología, la transición energética, la demografía, las infraestructuras, en el crecimiento a nivel mundial, porque eso es lo que realmente me va a dar valor. Ahora bien, muchas veces la gente pregunta: oye, pero estamos en máximos, José Luis. Es que estamos rozando los 7.000 puntos en el S&P 500. ¿Qué podemos hacer? Normalmente intentamos predecir si el mercado va a caer o qué va a pasar. Peter Lynch nos daba una pista al respecto. Él decía lo siguiente: se ha perdido más dinero intentando encontrar y esperando a la próxima corrección que incluso viviéndola. Primer dato. Segundo dato, y más bibliografía porque aquí en Mediolanum somos muy lectores, Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, dice: si quieres que alguien actúe o haga algo, tienes que hacerlo sencillo. Tienes que hacerlo muy visual. Y mirad, para todos aquellos que tengáis posiciones en otras entidades, desde un punto de vista más volátil en renta variable, y veáis que el mercado está en máximos y que puede haber volatilidad, que la habrá, porque siempre la ha habido y siempre la habrá, nosotros planteamos siempre una estrategia de entrada progresiva en los mercados, con una única finalidad. Una. Y es que cuando viene un 2020, estas son las entradas de capital de nuestros clientes. En 2020, que todo el mundo vende, que tuvo que salir hasta Sebastián Albella de la CNMV en su momento para parar los reembolsos y no entrar en panic selling, que la gente vendiese, nosotros hacemos récord de captación. ¿Por qué? Oportunidad. Momentos de oportunidad. Y después puedes estar aburrido 1, 2 o 3 años. Pero ese impacto es fundamental desde el punto de vista de resultados. Fijaros 2022. Más aportaciones en momentos de oportunidad. Cuando en otras entidades te dicen: oye, Julián, mira, si te estás agobiando vamos a un renta fija, pero a mí no me agobies más, que ya he visto que se ha movido, me lo has dicho 25 veces. Renta fija. A dormir tranquilos todos. Pero materializando una pérdida totalmente irracional que cuesta mucho después conseguir. Porque, de nuevo, no voy a poner un 50 de caída, voy a poner un 20.
De 10 a 8 cae un 20, para subir tiene que subir un 25. En renta fija no lo consigues ni en 7 o 8 años. Es lo que siempre hemos dicho, una fácil venta, ¿vale? O una difícil conversación. Preferimos las conversaciones difíciles, que en el tiempo al final dan los resultados, ¿no? De hecho, fijaros, planificar en base a certezas y no a predicciones. Si Warren Buffett, que es mucho más sabio evidentemente que yo, dice que nunca da previsiones a un año, ¿cómo lo voy a dar yo? Ahora, ¿qué seguimiento, qué estrategia vamos a seguir? Ahí sí que estaré siempre. De hecho, el último punto es el que siempre se espera, ¿no? Pues tú que eres tan listo, danos la solución. Y vamos a las soluciones. Las soluciones realmente son 5 puntos que requieren evidentemente de mucho análisis, de mucha razón y que requieren también de un control emocional. Primer punto, diversificar, siempre en horizontes temporales. Es decir, si yo quiero generar un valor en el tiempo, yo necesito a largo plazo entrar en activos que se muevan un poco más. Ahora bien, hay una cosa que yo siempre digo, y es terminantemente prohibida la renta variable a corto plazo. Eso es especulativo, nosotros no entramos. A corto plazo, cuentas remuneradas como las que tenemos, o depósito, o fondos monetarios. Ahora bien, eso todo el mundo dice, perfecto, estoy de acuerdo, pero ya a largo plazo, el problema viene en el largo plazo, y es que si yo estoy en activos muy conservadores, yo no bato a la inflación. La inflación se come mi dinero. Lo que hemos dicho de 50 y 50. Hay una diferencia que se da en las universidades desde que empiezas. Rentabilidad nominal, rentabilidad real. El número y lo que realmente es con inflación. Siempre hablamos en términos absolutos nominales. No funciona. Tenemos que analizar siempre con inflación. Sin embargo, a largo plazo, activos que quizás puedan generar más valor y en función de la edad puede ser renta fija bien gestionada. En definitiva, la clave es que el horizonte temporal sea coherente con el activo que uso. Es decir, si yo me tengo que ir ahora después al Chemesí, yo me voy en coche. Y si me voy a Nueva York, me voy en avión. Pero yo no me voy al Chemesí en avión ni a Nueva York en coche. ¿Qué es mejor, el avión o el coche? Pues depende de dónde vayas. ¿Qué es mejor? ¿La renta fija, la renta variable, los activos monetarios, el plan de pensiones, un PIAS? ¿Qué es mejor? Bueno, vamos a analizar. Depende de dónde vayas. Es decir, tiene que haber una coherencia absoluta entre horizonte temporal y vehículo que uso para ese horizonte temporal. 1. 2. Diversificar geográficamente, comprar el mundo. Ahora bien, hoy en día que corre el concepto de indexación, hay fondos que lo que hacen es que tienen una sobreponderación excesiva en ciertas empresas que han subido mucho. Han ido bien. El problema viene cuando se dé la vuelta, que esa sobreexposición hará que la caída sea muchísimo más fuerte. Por lo tanto, hay que analizar desde un punto de vista global, pero siempre siendo muy activo, analizando al detalle la situación y siempre acompañado por un profesional que nos guíe en momentos de volatilidad. Mira, vamos a hacer un pequeño juego para el punto 3, que es alejarse del ruido. Imaginaros que yo os digo, vamos a hacer un viaje en el tiempo y te voy a contar todo lo que pasó desde el punto de vista financiero desde el año 97. Fijaros, crisis china, crisis del rublo ruso, menos 21%, crisis de las .com y, evidentemente, el 11S, menos 54%, Lehman Brothers, menos 52,8%. Vemos todo el tema de la crisis de deuda, hasta que salió Draghi con el whatever it takes, que si Grecia, España, Irlanda, Portugal, etcétera, menos 20%. Crisis china, crisis del coronavirus, que de máximo a mínimo cayó un 34% en el año 1, menos 20%. Todo es una concatenación, como decíamos antes, de sucesos. Y yo con todo esto te digo, ¿tú hubieses invertido allí? ¿Sabiendo ya lo que te esperaba?
mucha gente, incluso después de toda la charla, dice no, por miedo. ¿Qué ha hecho durante todo ese camino el mercado? Pues si nos fijamos, en ese mercado variable, en ese periodo, 100 euros se han convertido en 1.170. Es decir, estamos multiplicando prácticamente por 10 o por 11,7. Es decir, por 10. 100.000 euros es 1 millón. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque es así, pero requiere tiempo, disciplina. Si encima aportas en momentos de volatilidad, ese número se dispara. También podría haber estado en renta fija. 100 se multiplica por 3,76 en el tiempo. El factor tiempo, siempre. 4. No sé si os fijáis, pero muchas veces preparamos nuestro próximo viaje con más intensidad, más dedicación y más tiempo que el tiempo que le dedicamos a gestionar nuestras finanzas de cara al futuro. Es más motivador quizás, pero yo siempre digo, oye, vale la pena sentarse, analizar, valorar, estudiar y a partir de ahí proponer cuál es la mejor opción. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá su sueño dentro. La universidad de mis hijos, o la universidad de mis nietos, mi futuro más cercano, uno será dentro de 10 años, otro dentro de 5, otro dentro de 3 y otros dentro de 60. Pero recordad siempre una cosa, a mí siempre me gusta una frase y es, pensar en el largo plazo me hace vivir con intensidad en el corto plazo. Porque el carpe diem es mucho más llevadero si yo ya tengo un plan, un método y una estrategia. No es un tema de yo vivo el momento y yo no sé qué va a pasar a futuro. Claro, nadie lo sabe. Pero las decisiones que tomes hoy sí que influirán en tu futuro y te permitirán vivir de una manera mucho más positiva, coherente y válida. Fijaros, este estudio es muy bueno porque dice que más del 80% de los ahorradores e inversores no tienen objetivos. Pero nunca es tarde para tenerlos. De verdad. Por eso yo siempre animo a que os sentéis con la persona que hoy os ha invitado aquí. Que os sentéis para decir, oye, vamos a hablar de mis objetivos, vamos a hablar de mis metas y vamos a hablar de qué quiero conseguir y qué quiere conseguir mi familia. Porque en una estructura coherente, esa persona valorará contigo lo que debes tener en cuenta corriente, lo que debes tener en un depósito, lo que debes tener en un fondo de renta fija, de renta variable. Pero tendrá un nombre, tendrá un porqué. Siempre que le pidáis una propuesta a un banco, sea el que sea, cuando la pongas sobre la mesa, si la justificación que hay detrás es que esto es muy bueno, es que es un producto que acaba de salir del horno, está pensado para ti. Huid. Si hay una justificación clara sobre el conocimiento que previamente han tenido de vosotros y han dicho, oye, mira, he analizado tu edad, tus objetivos, tus metas, tus sueños, tu familia, y con todas esas conclusiones llego a esto. Esto es lo que va a solventar tu futuro. Este plan. Por eso cuando hablo del plan, hablo de esto. Traza un plan con un compañero de viaje. Las personas que hoy os han invitado aquí, garantizo que el objetivo es acompañaros durante todo vuestro ciclo vital. Y habrá momentos de volatilidad, habrá momentos de tensión, habrá momentos de situaciones complejas, personales, profesionales, pero siempre tendréis a una persona a vuestro lado que cuando le llaméis descolgará el teléfono y dirá, ¿cuándo nos vemos, Andrea? ¿Cuándo nos vemos, Julián? Y eso a día de hoy os garantizo que lo tiene poquísima gente. Por lo tanto, os lo digo de corazón, sentiros afortunados por el viaje que estáis empezando con la persona que hoy os ha invitado y yo de verdad deciros que ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, a disfrutar el cóctel. Gracias. Conseguido.